Y entonces conecté ese programa, ¿verdad?, del Correcaminos y el Coyote con un poema que se volvió canción, poema de Antonio Machado, que entre otras cosas, vamos a proyectarla, no vamos a leerla, pero entre otras cosas, la frase que yo quiero hoy enfatizar es la que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esa va a ser el centro de nuestro mensaje de hoy. Pues cuando yo pensaba en esto del caminante, el correcamino, etcétera, vino a mi mente realmente el recuerdo del Domingo de Ramos, porque hay un caminante que nosotros emulamos mucho, que es el Maestro Jesús, que se dedicó a caminar de pueblo en pueblo, ¿verdad que sí? Con un grupo de personas para llevar unas buenas noticias, para llevar una información distinta a la que estábamos acostumbrados a hacer, y lo hacía a pie, caminando, ¿verdad? Y entonces yo me di cuenta que la conexión con todo esto es que en Unity nosotros hemos adoptado las enseñanzas del Maestro Jesús como parte de la filosofía Unity. Unity no es una religión, sin embargo, hacemos un acercamiento al cristianismo a través de incluir en nuestra filosofía de vida las enseñanzas del Maestro Jesús. Y vamos a leer el próximo, vamos a ver qué dice. Yo quiero que ustedes lean lo que dice aquí. Vamos a ver. Las enseñanzas del Maestro Jesús son parte de las enseñanzas de Unity. Son verdades universales. Cuando Charles y Martin Fillmore fundaron lo que es Unity, en el año 1889, que hace 2 semanas María Rolón Faria nos dio un taller sobre la historia de Unity y nos enteramos de muchísimas cosas. Una de las cosas que hizo Charles es que se dedicó a leer sobre todas las religiones del mundo, todo lo que... Y entonces él lo que dijo en un momento dado, no recuerdo en cuál es su libro, que él lo que hizo fue escoger de cada religión las cosas que él entendía que eran las mejores, las más valiosas, las que podían ayudar a los seres humanos a transformar sus vidas. Y entre esas cosas que escogió fue las enseñanzas del Maestro Jesús. Y por lo tanto, si a ti te preguntan qué es Unity o de qué se compone Unity, Unity tiene 5 principios espirituales unidos a las enseñanzas del Maestro Jesús, y estas 2 cosas forman lo que es las enseñanzas de Unity. ¿Verdad que lo sabemos? Sí, ok. Pues yo pensando en eso, en el correcamino, en la canción, en Jesús que caminó tanto, yo he titulado mi mensaje de hoy: muchos caminos, algunas veredas. Y vamos a ver cuáles son los caminos. ¿Cuál es la diferencia entre un camino y una vereda? Simplemente que el camino es algo que se construye, ¿verdad? Se puede hacer en cemento o en madera, lo que sea, pero se utiliza, se hace regularmente para transitar, ¿verdad? Y la vereda también es un camino, pero no es hecho. O sea, no es una cosa que se prepara, es un camino que se forma por las pisadas de las personas o de los animales. No es pavimentado, esa es la diferencia. El camino es pavimentado, la vereda no. Pero indistintamente que sea camino o vereda, camínalo. ¿Quién dice camínalo? Gilberto Santa Rosa, me encanta cuando él dice eso. Así que una de las cosas que nosotros entonces, recordando todo el camino esto, que una de las cosas que hablamos y decimos de Jesús es que Jesús es el camino. Vamos a ver, es el camino. Y esta es una visión de verdad de Jesús caminando ese camino tan hermoso. La intención mía hoy, más que hablar per se del Domingo de Ramos, que sabemos que lo que conmemora es la entrada de Jesús a Jerusalén, y que muchas personas en el pueblo estaban tan jubilosos porque habían escuchado todo lo que él hacía, los milagros y todas esas cosas, que decidieron recibirlo poniendo ramas de las palmas en su caminar, y de ahí que nace el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y por eso tenemos acá esto en alusión a ese proceso. Pero más que el proceso del Domingo de Ramos,
y las cosas que pasaron durante esa entrada y esa semana siguiente, yo lo que quiero hoy es contigo, con ustedes, es destacar las cualidades del Maestro Jesús. ¿Sí? ¿Quieren aprenderla? ¿Quieren saberla? ¿Realmente quieren repasarla? Porque Jesús, como caminante, llegó a tocar a muchas personas con sus palabras, con sus hechos, y demostró sobre todas las cosas cualidades que nosotros los seres humanos también tenemos y que podemos, que cuando las activamos, las vivimos, ser mejores personas. Y ese era el ministerio de Jesús, transformar la conciencia de la raza y que nosotros nos convirtiéramos en personas mejores para que el mundo fuera mejor. Ustedes saben que en la época de Jesús pues había muchas cosas que no estaban muy bien. Matar era una cosa de todos los días. ¿Se parece a algún sitio? Sí. Y los robos y los asaltos y todas las cosas. Todo el mundo siempre ha sido gente así. Siempre ha habido personas en conciencia de bien y otras en conciencia de no bien. Así que lo que yo quiero hacer hoy es, yo hice un resumen de algunos eventos en la Biblia de la vida de Jesús y se los quiero traer con tal vez ejemplos bíblicos o recuerdos de esas cualidades de Jesús. Entonces vamos a empezar con la primera. Y yo quiero que ustedes recuerden dónde o en qué enseñanza o en qué sitio de la Biblia ustedes pueden identificar esa cualidad de Jesús que está ¿dónde? ¿Que está dónde? Está en Jesús. ¿Y dónde más está? En cada uno de nosotros. O sea, yo hablo de Jesús, pero estoy hablando de ti. Hoy voy a hablar de ustedes. Es Jesús, ¿verdad? Pero somos tú y yo también. Vamos a ver la gratitud. Perdón, la primera, no, me confundí. La primera, ¿cuál es? La humildad. Para mí es tan importante ese concepto de humildad que nosotros lo hemos incorporado en nuestra oración preliminar que nosotros hacemos antes de entrar. El grupo que va a trabajar se reúne en oración, ¿verdad? Y nosotros siempre terminamos la oración diciendo, no soy yo, sino el Cristo en mí quien hace la obra. Gente, eso es humildad. Ave María, pero qué bien yo canté hoy, me boté. No soy yo. Es que cuando tú reconoces que todo lo bueno y maravilloso que tú eres capaz de hacer es por la energía crística que hay en ti, el Cristo que en ti vive. Y reconocerlo y aceptarlo, eso se llama humildad. Sí. La otra cualidad. ¿Qué dice ahí? Ajá, la gratitud. ¿Ustedes creen que Jesús de alguna forma y manera practicaba la gratitud? ¿Ustedes recuerdan algún ejemplo? Siempre antes de hacer sus milagros con el pueblo, Él daba las gracias, antes de que se manifestara y después que se manifestara también. Y hay una frase que a mí me encanta de Jesús que decía, gracias Padre por haberme escuchado, yo sé que siempre lo haces. Fíjate que le daba hasta gracias a Dios, ¿verdad? Y sabiendo, reconociendo que cuando Él se conectaba, Dios lo estaba escuchando y siempre la palabra gratitud estuvo en el vocabulario de Jesús todo el tiempo. Próxima. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué dice? La compasión. ¿Alguien puede decirme cómo usted puede identificar la compasión en el Maestro Jesús? Cuando sanaba a los enfermos. Muy bien, esa es una de las más típicas. Y, por ejemplo, cuando Él se reunió con había un grupo de personas que le siguieron y dicen que llegaron a las 4,000, otras versiones dicen que son 5,000 y les cogió la noche y no habían comido. Y Jesús sintió compasión de aquellas personas y le dijo a sus discípulos, ¿y qué tenemos aquí hoy? 2 o 3 panes y 2 o 3 peces. Y Él dijo, tráiganlo, lo multiplicó y se sació todas las personas que estaban allí. Jesús sintió compasión por aquellas personas que le habían seguido y no habían podido comer en todo el día. ¿Ustedes creen que eso refleja realmente compasión?
cuando tú te encuentres con una persona cerca de ti que tiene hambre, dale de comer. Eso es un acto de una compasión tan hermosa. A mí me encanta esa. Bueno, vamos a ver la próxima. Sabiduría. Era Jesús, tenía mucha sabiduría. ¿Sí? ¿En qué ustedes creen que se puede ver la sabiduría? En la forma de hablar. En su forma de hablar. ¿Qué más? ¿Ustedes recuerdan que Jesús de vez en cuando se le acercaban los fariseos y le hacían preguntas como llamamos capciosas a ver si lo cogían fuera de base? Y uno le dijo, oye, ¿y es lícito pagarle impuestos al César? Si Jesús decía que no, tenía problema. Y se decía que sí, pues tú estás rindiendo. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ustedes creen una forma más sabia de contestar esa pregunta? Porque él no se alineó a ninguna de las dos cosas. Él sabía que la pregunta tenía una intención torcida, ¿verdad? Y que él con su contestación o estaba a favor de uno o en contra de los otros. Y eso no era la forma de ver Jesús la vida. Así que él dijo eso. A mí siempre eso me ha calado porque qué sabiduría grande en ese hombre, Dios mío, que wow, qué chévere. Algún día yo quiero ser como Jesús. Y hay otra que yo sí quiero destacar, porque a mí siempre me llamó la atención las bienaventuranzas. ¿Usted sabe lo que son las bienaventuranzas? ¿Sí? ¿Qué es la bienaventuranza? Son como unas leyes. Son unas leyes, ¿cómo le diría? Se le llama, que es como un código de conducta que Jesús, ¿verdad?, enseñó en el Sermón del Monte, diciéndonos las cosas que deberíamos hacer para vivir vidas mejores, ¿verdad que sí? Y a mí me llama la atención, yo las imprimí, ¿las tengo aquí o no? Sí, yo las imprimí. Y son 9, esas bienaventuranzas también se conocen como las beatitudes. Y a mí me gusta la número 6. La número 6 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué yo veo sabiduría en esta bienaventuranza, en este discurso tan hermoso que dio Jesús? Porque lo que Él nos está queriendo decir es, vivir en una conciencia de bien te ayuda a ver a Dios en los demás. Una cosa tan sencilla, limpios de corazón. Y lo que quiere decir es que cuando tú no albergas resentimientos en tu corazón, competencias, envidia, todas esas cosas que es de la parte humana del ego, ¿verdad?, que muchas veces nos domina, pues entonces nosotros desarrollamos la capacidad de no importa qué y no importa quién, nosotros podamos ver a Dios en los demás. Así que yo encuentro que esa sabiduría en la bienaventuranza es hermosa. Son 9, pero solamente quiero traer una de ejemplo. La próxima cualidad, paciencia. Jesús tenía paciencia. ¿Sí o sí? Hubo un momento que cuando se metieron los mercaderes en el templo, él se puso de mal humor. ¿Y por qué? Porque estaban violentando algo sagrado. No fue que él perdió la paciencia, fue demostrarles a esas personas que estaban allí que este lugar es sagrado y se respeta. Sin embargo, yo entiendo que la expresión de paciencia más hermosa de Jesús fue en Getsemaní, en el monte, en el bosque, en el monte, en el huerto de los olivos. Esa fue la noche en que se hizo la última cena y Jesús sabía que iba a ser vendido y por Judas, etcétera. Y Jesús tenía mucha tristeza y se fue con algunos de sus discípulos a orar. En un momento dijeron, déjenme solo, porque Jesús tenía mucho dolor, mucho dolor, porque él sabía que iba a ser traicionado y la parte humana en ese momento tuvo ese sentimiento que afloró en él. Sin embargo, esa noche, que era una noche negra para Judas por lo que estaba haciendo, lo fue para Jesús. La Biblia dice que él se arrodilló, que lloró y gimió. Esa es la parte humana en nosotros.
Si tú tienes un problema algún día en la vida, alguna situación, si tienes que llorar, llora. Si tienes que buscar ayuda, búscala. Porque eso fue lo que Jesús nos quiso demostrar ahí. Llorar no es una muestra de debilidad. Llorar es una muestra de humanidad. De que hay unas emociones y unos sentimientos en nosotros que es necesario que tengamos que procesarlos. ¿Por qué yo digo entonces que aquí fue un ejemplo para mí de paciencia? Porque a pesar de todas esas cosas que pasaban, de todos los eventos que estaban ocurriendo, Jesús pronunció en Getsemaní lo siguiente: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Es como decir, Dios mío, yo no quiero sufrir más. Sin embargo, la paciencia yo la veo cuando Él dice, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto pacientemente a aceptar la voluntad de Dios, aunque a Él le doliera. Porque Él tenía paciencia, la ciencia de la paz era parte de Él. Y por eso pudo hacerlo. Y por eso pudo decir esas palabras tan importantes en ese momento. Paciencia, ¿tú sabes lo que es paciencia? Esperar en Dios. Eso es paciencia. Y Él sabía que lo que estaba pasando, Él podía con Dios esperar en Dios con Dios esa situación y la iba a sobrellevar. Eso es la paciencia. Yo sé que ahí dicen que es la ciencia de la paz, pero yo quiero siempre incluir a Dios en todas las cosas, y yo digo que la paciencia es esperar en Dios. Cuando esperamos en Dios duele menos, ¿sabe? De verdad que sí. Así que vamos a llevarnos esa enseñanza bien hermosa. La próxima, ¿cuál es? La próxima cualidad. Dígala en voz alta. Fe. ¿Algún ejemplo de Jesús que demostró ser un hombre de fe? Cuando hacía los milagros, ¿qué más? ¿Y cuál más? Sí, es perfecto, gracias. ¿Algún otro evento de fe que ustedes puedan recordar? Ustedes saben que Jesús caminó sobre las aguas, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, y cuando los discípulos lo vieron a lo lejos pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y él lo que decía que había ido ¿a qué? A rescatarlo porque el mar se había puesto bravo. ¿Y cuál fue la expresión de Jesús a los discípulos que estaban en la barca muertos de miedo? ¿Qué les dijo? Paz, aquíétense, pero les dijo antes primero. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Queriéndole decir, si yo he caminado sobre las aguas, a pesar de toda la turbulencia, es porque yo tengo fe plena en que Dios me acompaña y está conmigo siempre. Así que cuando tú sientas que algo en tu vida no está bien, que están pasando cosas que tal vez tú no tengas explicación para ellas, hazte la pregunta, ¿en qué yo estoy poniendo mi fe? ¿En el poder de Dios en mí o en las cosas del mundo? Tiene más fe una noticia que escucho, unos eventos que ocurren, que mi creencia profunda de que con Dios yo todo lo puedo, de que Dios es mayor que cualquier situación en el mundo, en mi vida, en el universo. Pues entonces tenemos que nosotros como Jesús cultivar nuestra fe. Próximo, y ya estamos terminando. Amor, no, Jesús no hablaba nunca de amor. Para mí el ministerio de Jesús fue de amor, punto. Porque cuando Él enseñó lo que Él decía, amaos los unos a los otros, ama a tus enemigos, etcétera, etcétera, eso lo aplicaba en todas las formas y maneras, pero, donde yo creo que Jesús se ganó el premio más grande fue cuando Él logró convertir los 10 mandamientos en 2. Mira, los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? ¿Cuántos mandamientos hay? En el Éxodo, ¿cuántos hay? 10. Pues los 10 mandamientos se pueden dividir o clasificar en 2 grupos. Fíjate, en 2, que eso fue lo que hizo Jesús, ¿verdad?
El primer grupo, del 1 al 4, no tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos, no tomarás el nombre de Jesús en vano, acuérdate del día del reposo. Esos primeros 4 mandamientos lo que nos enseñan es nuestra relación con Dios. Y del 5 al 10 lo que nos enseña es nuestra relación con el prójimo. Mira, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometas adulterio, no hurtar, no hablar mal de tu prójimo y no codiciar. Estos son bien resumidos, gente, porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? 6, tu relación con Dios. 4, con tu relación con Dios, y los otros 6, tu relación con el prójimo. ¿Y qué fue lo que Jesús unió? Todo eso ahí es en ese acto de amor, y dijo: ama a Dios sobre todas las cosas, del 1 al 4. Ama a tu prójimo, del 6 al 10, como a ti mismo. Y todo eso que se dijo con tantas palabras, Jesús lo pudo decir solamente en 2. Y yo creo que es una de las, para mí es una de las citas bíblicas más hermosas y más poderosas, que tú recuerdes siempre eso. Amar a Dios sobre todas las cosas. No hay en mi vida nada más importante que Dios. Tengo que amar a los demás y tengo que amarme yo también. Así que esa es una enseñanza de amor para mí sublime. La última, perdón. Jesús trabajó con el perdón. ¿Ustedes creen? ¿Sí? Él dijo, hay que perdonar 70 veces 7. Pero para mí, gente, la demostración de perdón más poderosa del Maestro Jesús fue cuando, estando en la cruz, dijo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que no es un ser realmente sublime, maravilloso, divino, el que pueda levantarse del dolor, de la injuria, de todas las cosas que le hicieron, para justificar a aquellos que lo maltrataron? Dice: ellos no saben lo que hacen, porque si lo supieran no estarían haciendo esto. Y él pidió perdón para los que le agredieron, lo maltrataron, etc. Así que yo creo que esa es un ejemplo de perdón sublime también. Ya le hablé entonces de esas cualidades del Maestro Jesús, que las traigo a colación porque lo que queremos es recordar que, además del entrar en un burrito por Jerusalén y hacer unas cosas, yo quiero que recordemos, más que esos hechos, los valores como seres humanos que Jesús nos enseñó, ¿sí? Si quieren leer la Biblia, pueden leerla, todo eso del Domingo de Ramos, pero para mí tenía más relevancia el que yo hablara de las cualidades del Maestro Jesús, porque hay una canción que nosotros cantamos, y hemos cantado aquí y seguiremos cantando, que se titula Toque Divino. Por eso es que aquí, pásame la otra. Por eso es que aquí yo escribí toque divino en Jesús. Es un toque divino lo que existe en ese ser, ¿verdad que sí? Pero tú sabes qué, que en ti también hay un toque divino. La única diferencia es que Jesús lo descubrió, lo sabía, lo vivió y lo compartió con la humanidad. Entonces yo te invito a que ese toque divino que es en ti, Lidia, ahí, en ti, Carlos, en ti, Josefina, etcétera, etcétera, que está en cada uno de nosotros, nosotros nos adueñemos de eso y vivamos entonces de acuerdo a esa verdad que la vida del Maestro Jesús nos revela. Y llegó el momento de hacer una pausa para meditar. Después de la meditación vamos a escuchar la canción Toque Divino, que no se puede grabar por derechos de autor, así que va a ser solamente para efectos del grupo acá. Sí, vamos a cerrar nuestros ojitos. Vámonos ahora a activar el Espíritu Divino en nosotros. Vamos a unir la mente y el corazón. Para que lo que hemos escuchado se convierta en alimento espiritual para tu alma.
más que información. Esto es alimento para tu alma. Reconócelo así, acéptalo. Aprópiate de esto para que tengas las herramientas necesarias en tu diario vivir y te puedas levantar a una nueva conciencia de bien. Gracias, Dios, por el Maestro Jesús, el señalador del camino, que nos motiva con sus actos a querer imitarlo, a aprender de Él y desear ser mejores personas, viviendo y practicando sus enseñanzas. Gracias a ti, Maestro Jesús, por permitirte ser el señalador del camino, por mostrar que siendo hombre también eres divino y que lo que tú hiciste también nosotros podemos hacerlo. Escucha ahora en canción el toque divino de Jesús. Gracias, Dios, por el Maestro Jesús en nuestras vidas, por su toque divino que nos ayuda a recordar que la transformación es posible cuando nos levantamos en conciencia para buscar a Dios en nosotros mismos y en los demás. Y por eso decimos, gracias Dios, gracias Dios y gracias Dios. Y para concluir, porque ustedes saben que la Semana Santa lo que intenta es recordar los hechos de Jesús durante esta semana. Y Jesús fue un caminante que lo importante es que Él creyó en su propio caminar. Él tenía un propósito de vida y Él lo sabía. Y Él decidió aceptar la encomienda, como decía la canción, la encomienda que se le dio. Y Jesús ha dejado huellas en muchas personas. ¿Ha dejado huellas en las tuyas? ¿Hay alguna enseñanza de Jesús que te ha servido a ti en tu vida diaria para levantarte a una conciencia de bien? Y hoy día, que han pasado más de 2000 años, todavía sus enseñanzas están vivas. Porque mientras haya seres como ustedes y como yo, que nos dedicamos a recordarlas, a practicarlas y a vivirlas, las enseñanzas de Jesús nunca van a morir. Son enseñanzas universales, y universales porque pueden aplicarse a cualquier religión, grupo o secta. La entrada de Jesús a Jerusalén precisamente era eso, el momento dinámico, importante, el momento en que Jesús dio lo más importante de su ser, su propia vida, para enseñarnos lo que nos tenía que enseñar. Así que yo te invito a que vamos a ser caminantes de la vida. ¿Quieren serlo? Buscando siempre el bien para ti y para los demás. Si lo que haces o dices es bueno para ti, pero le hace daño a otro, ni lo digas, ni lo hagas. Hay muchos caminos para escoger y tú decides. Jesús escogió su camino, ¿verdad que sí? Dios nos ha dado el libre albedrío y yo te recuerdo ahí que hay muchos caminos, hay muchas veredas y tú decides el que tú quieres seguir. Yo no sé si es fácil o difícil para ti, pero yo lo que quiero recordarte es, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dios te bendice.